donde hay invitación tras invitación del que prepara el banquete. Y luego vemos excusas y excusas, y uno de ellos dice: yo no quiero ir. Unos con excusas y otro determinó: yo no quiero ir. Versículo 16 al 20. Todo esto está enseñando el Señor, hermanos. Recuerden, ahí están los discípulos aprendiendo, renovando su mente, transformando su vida, porque ellos estaban siendo preparados para lo que venía cuando Cristo vuelva a la gloria, a la diestra del Padre. Oyendo esto, dice esto, uno de los que estaban sentados en la mesa le dijo: bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda. La excusa: y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses, le dijeron al siervo enviado. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. ¿Sí? Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto a la plaza y a las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán mi cena. Ahí está esta parábola. Sigue el Señor insistiendo, preocupado por la vida espiritual de la gente que le rodeaba y la enseñanza a sus discípulos. Hermanos, tenemos que seguir creciendo. Indudablemente, tenemos que dejarle la libertad al Señor como buen alfarero que forme nuestro carácter. Aquí, esta parábola de la gran cena, donde se convidó a muchos, se le invitó a muchos. Jesucristo contó esta parábola acerca de este hombre que hizo una gran fiesta. Un gran banquete único, invitando a muchos a venir. Quizás ellos aceptaron la invitación, pero recuerde que la invitación tiene una fecha. Te llega la invitación y tú dices: sí, voy a ir. Pero cuando llega la fecha, vienen las excusas y dicen: excúsame por favor. Compré una hacienda, compré una yunta, me acabo de casar, no puedo ir. Ya a la hora de ir a esa gran cena, a ese gran banquete, vengan, ya todo está preparado. Se anunció mucho antes. Eso significa que muchos aceptaron la invitación cuando se les dijo primeramente. Sin embargo, cuando llegó el momento y la hora de ese banquete, cambiaron su forma de pensar. Aceptar la invitación de antemano, lo aceptas y luego lo rechazas ya cuando llegue ese día y no vas, es un grave insulto. Sí, es un grave insulto. Entonces, esta analogía, podemos decir, de esta parábola, Dios ha hecho, hermanos, que todo ya esté listo. Todo está listo en este caso para Israel. Porque primeramente Jesucristo está hablando allí, a Israel, a los religiosos, a los que se sientan en la cátedra de Moisés a enseñar la ley. A ellos
primeramente, ya está todo listo, ya está todo preparado. Vengan a esta cena. Sí, así que ya está listo para nosotros. Pero cuando llegó la hora, comenzaron las excusas. El punto central de esta parábola, hermanos, son las excusas que se ofrecieron. Las excusas, porque dice, todos a una comenzaron a poner excusas. Se hacen excusas. Excusas por nuestra conveniencia. Y nos aferramos y nos desesperamos en lo que nos conviene. Esas excusas se vuelven maldiciones en nuestras vidas. Pero cuando no hay excusas y voluntariamente asistes al llamado, donde todo ya está preparado, donde todo ya está listo, es cuando llega la esperanza a la vida de la persona. Ya está preparado. La obra ya fue hecha. Ya puso su vida por el mundo a causa del pecado que condena al hombre al infierno eterno. Todo está listo. Voy pues a la casa de mi padre a preparar lugar. Todo está preparado. El pecado ya fue quitado en la cruz del Calvario. Ahí se encuentra tu eternidad. ¿Lo aceptas o lo rechazas? El Espíritu Santo te habla. El Espíritu Santo te convence de justicia, de juicio y de pecado. La ofrenda única concebido por el Espíritu Santo fue preparado desde antes de la fundación del mundo. Nació concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Cumplió toda la ley. No hubo engaño en su boca. Dicen los apóstoles que ellos vieron su gloria y estaba lleno de gracia, lleno de verdad. Por eso el Padre dijo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. El perfecto, el único, el sublime, el Hijo amado del Padre, que lo va a entregar ahora como sacrificio único para establecer un camino de salvación. Porque todos hemos pecado. Todos los que habitamos este mundo hemos pecado. Solo Jesucristo no pecó. Y ese sacrificio solo lo acepta Dios Padre. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios castigaría el pecado a alguien que no conoció culpa, alguien inocente. Por eso, nuestro Señor Jesucristo tenía todos los requisitos para ese sacrificio. Olor fragante, el sacrificio acepto. El fuego de Dios sobre el sacrificio. Aquí, hermanos, todo está preparado. Pero las excusas que te traen maldición, te acarrean maldición. He comprado una hacienda, he comprado 5 yuntas de bueyes. Estas dos primeras excusas tenían que ver con cosas materiales. ¿Sabe por qué muchos hemos desperdiciado nuestra vida para servir a Cristo, siendo llamados? Muchas veces es por poner los ojos en los deleites temporales del pecado. Como aquí, estas dos excusas tienen que ver con cosas materiales. Cuando viene aquel
que se le invitó y dijo, acabo de casarme, esta tercera excusa tenía que ver con un hombre que puso a su familia antes que todo. Nosotros sabemos que la familia es una institución divina, pero Jesucristo, amarás al Señor tu Dios, el primer mandamiento, con todo tu corazón, es prioridad, es primero. Esta excusa de poner primeramente a la familia antes que todo, sí, tenemos que enseñarles que Jesucristo es primero. Así que somos muy buenos fabricantes de excusas, ¿sí? Donde esas excusas nos condenan a nosotros mismos. Esas excusas es como si tú te pusieras un velo fino en donde ocultamos lo que no queremos ver y obedecer y venir. O sea, detrás de esas excusas es la falta de deseo. Por eso no hay ninguna razón para que alguien no acepte ser parte de esa reunión, de esa fiesta, hermanos, donde tú tienes que decidir en la congregación de los perdidos o en la congregación de los apartados. Excusas por cosas materiales o excusas por tener primero a tu familia antes que el Señor Jesucristo y le dices, yo no puedo ir. Tomas una decisión determinante. Tú ya no estás dispuesto a escuchar nada. Tú no estás abierto para una conversación. No hay nada que decir. No hay nada que me pueda persuadir. No puedo ir. Esa decisión es triste. Cuando rechazamos las riquezas verdaderas, eternas de la gloria de Dios. Así que aquí en esta parábola, como no quisieron, no aceptaron esa grande bendición, la bendición de la salvación del alma, la bendición del perdón de mis pecados, la bendición de gozarme de la vida eterna. No quisieron, excusas tras excusas. El siervo viene y le dice al dueño de esta fiesta, le dice en el versículo 21 al 24, vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el señor, el padre de familia, le dijo a su siervo, ve pronto por las plazas a las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Hay que llenarla de cualquier manera. Ahora vamos a otra clase de personas. Sí. Primero, invitación y excusas. Ok, no quieren. Ahora vamos a llenar esta casa. Sí. Ve pronto por las plazas, las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y los ciegos. Ya que los primeros invitados se negaron, pero todavía va a haber una fiesta. Porque el maestro no va a preparar un banquete en vano. La muerte de Jesucristo no fue en vano, no fue inútil. En ese gran banquete, en esa gran reunión, estarán millones de almas de diferentes tribus, de diferentes lenguas, de diferentes linajes, de diferente nación. No fue en vano la muerte de Jesucristo. Aquí, aún así, se tiene que celebrar esa boda, esa cena.
Sí, Jesucristo aquí podemos ver entonces donde le dice, ve pronto, y luego en el 22 le dice, en el 24, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán mi cena, así que fuérzalos a entrar porque es importante que se llene mi casa. El dueño de la fiesta determinó que algunos iban a disfrutar de lo que él había preparado. Si los invitados originalmente hicieron excusas, ahora el Señor ordenó a su siervo a utilizar toda la persuasión. Dice, oblígalos a venir para llenar la fiesta. Oblígalos a venir. Esto quiere decir la palabra oblígalos, hermanos. ¿Sabe qué quiere decir? Que indica que hay un gran deseo del Señor para llenar su casa. Y para que estos vagabundos y marginados, hermanos, sean convencidos y sean bienvenidos, movidos por el amor de aquel que desea de todo corazón el gran deseo de salvación del Señor. Lo dice en 2 de Pedro capítulo 3 y versículo 9, que Él es paciente y no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan y sean salvos, dice la palabra de Dios. Por eso Jesucristo dice en Juan 12:32, ahí está en la pantalla, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos también atraeré a mí mismo. El amor de Dios, forzarlos a la gente es llevarles el amor de Dios, que es Jesucristo, que tiene un deseo que el hombre sea salvo. Por eso dio a su Hijo amado en la cruz del Calvario, y por eso tenemos, como dice aquí, y yo, dice Cristo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. A todos los voy a traer. Pero es necesario levantarlo. Es necesario levantarlo, exaltarlo, hablar de su sacrificio, del perdón, del arrepentimiento, de la condenación, del infierno. La solución a todo esto es la cruz del Calvario, la muerte, la sepultura y la resurrección. Así que aquí estamos viendo entonces que hay un costo que pagar. Mi último punto para terminar en esta tarde. El último punto de esta enseñanza. Que los discípulos, los enviados, los siervos, ¿sí?, los que invitan para la gran cena, para la salvación, ellos deben poner primero a Jesucristo. Versículo 25 y 26, grandes multitudes iban con él. Grandes multitudes iban con él. Capítulo 12 que dice de millares. Y aquí grandes multitudes iban con él. Y luego se voltea y les dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Aquí, ¿qué es lo que cuesta? ¿Sí? El costo, el precio a pagar. Los discípulos deben de poner primeramente a Jesucristo en sus vidas. Las grandes multitudes que iban con él, con nuestro Señor Jesucristo. Aquí él iba caminando, continuando su marcha hacia Jerusalén.
Y muchos se fueron con él, las multitudes. Y luego él habló unas palabras apropiadas para estas multitudes. Mire, ya había salido aquí de la casa del fariseo, del gobernante. Ahora está con las multitudes y sus discípulos. Y le dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, hermanos y hermanas, así también su propia vida, no puede ser mi discípulo, no me puede seguir. Ese es el requisito de un discípulo, no hay vuelta de hoja. No te engañes. Si no estás siguiendo a Jesucristo de esta forma, si no aborreces tu propia vida, si no aborreces tu propio plan, tu propio futuro que has formado en este mundo. Aquí vemos que estas palabras le dijo a las grandes multitudes, porque él dice que él se volvió a las multitudes y les dijo así, que no puede ser su discípulo aquel que no paga este precio. Simplemente no eres discípulo, no te engañas. Jesucristo habló claramente acerca de la clase de persona que no puede ser discípulo. Es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. No podemos, yo no le estoy añadiendo, Él mismo lo está diciendo, no puede ser mi discípulo esta clase de persona que no aborrece su vida, que pone en primer lugar a su hermano, a su hermana, a sus hijos y no entrega totalmente alma, cuerpo, espíritu al Señor y no pone en primer lugar a nuestro Señor Jesucristo. Hagas lo que hagas, no eres discípulo, no puedes ser discípulo. Jesús habló claramente acerca de esta clase de persona que no puede ser discípulo. No, por eso no puede ser aprendiz, no puede ser seguidor, no puede ser un estudiante de nuestro Señor Jesucristo, no puedes. Así, nosotros vimos que anteriormente hizo una invitación, recuerden, de venir a Dios Padre. ¿Sí? Era necesario aceptar una invitación, lo vimos en Lucas 14, del 16 al 24, ya lo vimos. Pero mire, nuestro Señor Jesucristo tiene cuidado de añadirle ahora que hay más de ser su seguidor, que para ser su seguidor no solo es aceptar la invitación. ¿Quién decide en esta noche aceptar al Señor Jesucristo como Señor y Salvador? Y muchos levantan la mano. Pero no solo es recibir la invitación, no solo es recibir la invitación. Aquí está el requisito: si alguno viene a mí y no aborrece a su madre, padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ahí está el requisito. ¿Aceptaste la invitación? Sí. Pero ahora no solo es la invitación, hay un precio que pagar. Jesucristo con mucha valentía dice que el verdadero discípulo tiene que venir a Jesucristo sin reservas. Sin reservas. Tiene que establecer que Jesucristo es primero. ¿Cómo es posible que dices ser discípulos, pero Jesucristo no es primero en tu vida? No pones en primer lugar, no estableces que Jesucristo es primero. Otras relaciones deben de ser definitivamente menor prioridad que la fidelidad y la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Quizás tú tienes otra forma de pensar de qué es ser un discípulo. Aquí Jesucristo nuestro Señor está diciendo: si es cierto, hay una invitación,
pero hay un costo que pagar. Los discípulos deben, hermanos, de contarse como muertos. Muertos para el mundo, muertos para su voluntad, para su propia vida. Ellos deben de llegar hasta el final en fidelidad a la obediencia de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, seguirlo y hacer su obra. Aquí las grandes multitudes le está hablando el Señor y le da instrucciones sobre lo que significa ser un discípulo. Sí, es más, les dice, es mucho más. Ser discípulo es mucho más que recibir una invitación. ¿Y sabe cuál es en el versículo 27? El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ahora mira lo que le está diciendo. Otra vez, que se tiene que contar como muerto a su voluntad, muerto a sus sentimientos que lo traicionan para no hacer la voluntad del Señor. Llevar su cruz y venir en pos de Él a la gran multitud. Esto también se lo enseñó nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos en privado, pero también le dice a la multitud. Mira, en Lucas 9:23, en privado el Señor les enseña a sus discípulos esta verdad: tomar tu cruz, morir a tu voluntad. Aquí 9:23 de Lucas, en privado le enseña a nuestro Señor Jesucristo. Dice: pero Él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándose rigurosamente, y le dice: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucitase el tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y síganme. Y síganme. Esto, lo que le dijo a las multitudes, es probable que le horrorizó a los oyentes cuando le dijo: tome su cruz. ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesucristo dice estas palabras, todo el mundo sabía lo que significaba decir: toma tu cruz. No había necesidad de enseñarle como a nosotros. ¿Qué significa? Toma tu cruz. Para la época de esta multitud que le está enseñando nuestro Señor Jesucristo, no había necesidad de explicarle. Porque en ese mundo romano, en ese tiempo, antes de que un hombre muriera crucificado, la pena de muerte, la pena capital, ¿sí?, tenían que llevar su cruz, tenían que cargarlo antes de que sean colgados, antes de que sean ejecutados. Ellos lo sabían claramente. Cuando los romanos crucificaban a un criminal, no iban directo y lo crucificaban en la cruz, ¿sí?, sino que primero lo hacían cargar una cruz en él, al menos el patíbulo, ¿sí? Y todo el mundo lo sabía esto. Todo el mundo sabía lo que había sucedido en el año 4 antes de Cristo, donde un general romano había estallado una rebelión de un hombre conocido como Judas de Galilea. Allí crucificaron a 2,000 judíos. Ellos entendían muy bien lo que Cristo está diciendo: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Cuando crucificaron esos 2,000 judíos, vemos nosotros que ellos entendían muy bien este significado, ¿sí? Todo el mundo lo sabía.
Así que este general dice que colgó a 2000 judíos y los colocó sus cruces en el camino a lo largo de ese camino que conduce a Galilea. 2000 cruces allí, ¿sí? Colocaban las cruces en ese camino. Así que llevar una cruz, hermanos, en el tiempo que Jesucristo está enseñando esto, llevar una cruz siempre significó ir a la muerte. No hay retorno, no hay regreso. Es una decisión ya tomada. Nadie lleva una cruz por diversión, nadie. Por eso los primeros oyentes no necesitaban una explicación de este versículo. El que no lleva su cruz, versículo 27, y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así que ellos sabían que la cruz era un instrumento implacable de tortura, de muerte y de humillación. Ellos lo sabían, este significado. Así que si alguien tomaba su cruz, nunca iba a regresar. Tenían que pasar por ese camino de tortura, de muerte y de humillación. Era un viaje sin retorno. Jesucristo dice, no puede ser mi discípulo el que no toma su cruz y me sigue. Así que Jesucristo escogió esta frase, pero dijo su cruz de forma individual. Tienes que tomar tu cruz. No dijo tomar una cruz o la cruz, no, tomar su. Es una posesión. Es posesivo. Hay una cruz individual para cada uno. Por eso, la experiencia de la cruz de una persona no puede tener un aspecto como la experiencia de otra persona cuando mueren en la cruz. O sea, la idea general de esta palabra, el que no toma su cruz, en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, se refiere a la sumisión, a ser sumisos para todo tipo de aflicción. Eso es tomar tu cruz. Todo tipo de aflicción tenemos que ser humildes, sumisos, aceptarlo por causa de Cristo. Aceptar las decepciones que vienen a la vida por causa de Cristo. Aceptar el dolor o las enfermedades a causa de Cristo. Aquí Jesucristo deja en claro que el que llevaba su propia cruz, ¿sí?, tenía que reconocer que Cristo Jesús es el que iba por delante, porque recuerda que aquí Él ya iba hacia Jerusalén para morir literalmente en la cruz. Por eso dice, en pos de mí. Jesucristo está diciendo, aquí ya no hay retorno, no hay regreso. Yo ya llevo mi cruz. Voy a la humillación, al dolor, al desprecio, al rechazo. Voy a poner mi vida por otros para el rescate de sus almas perdidas. Así que el que quiere venir en pos de mí también tome su cruz. Muérase a sí mismo y venga en pos de mí. El camino a la cruz. Pero no puede ser mi discípulo el que no toma su cruz. Está claro aquí, para no engañarnos. Somos cristianos todos y lo repetimos muchas veces, pero ¿estás seguro que vas en pos de Cristo y ya tomaste tu cruz? ¿Es tu prioridad nuestro Señor Jesucristo? Aquí está muy claro el que no puede ser discípulo. Así que, hermanos, hay que medir cuidadosamente este costo de seguir a Jesucristo. Hay que medir cuidadosamente si podemos o no podemos.
versículo 28 al 30. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? O sea, después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacerle burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O que el rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Mídelo cuidadosamente, dice el Señor. Siéntate, calcula los gastos. En la parábola aquí de la torre, le dice: siéntate y ve si puedes. Puedes seguir. Míralo. Fíjate cuáles son mis demandas. Porque cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo, de 28 al 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Está muy claro. Está muy claro. Aquí, difícil. Un reto difícil para entender esta palabra. Por eso, aquí vemos las exigencias. Y para esto, nuestro Señor Jesucristo dice que el cristiano que quiera tomar su cruz y vaya en pos de Él y pague este precio, va a ser un cristiano ferviente. Porque estas exigencias para el discipulado va a formar a un discípulo que no va a ser tibio. No va a ser tibio. Las exigencias del discipulado es para no ser un discípulo tibio. Por eso el Señor está exigiendo esto. ¿Por qué crees que en el último versículo ya de este capítulo 14 dice: buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida? Mira cómo lo sella el Señor para el discipulado. Si la sal se hace insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oído para oír, oiga, ya no te sigas engañando. ¿Qué está diciendo aquí? Que si la sal está tomando una metáfora, está haciendo una analogía. Si el discípulo aquí, si la sal, dice, pierde su sabor salado, ¿sí? Tiene una función la sal. Pero si pierde su sabor, dice que ya no sirve para nada. ¿Está claro? No sirve para nada. Ya no es útil. Es inútil. Un creyente que profesa ser cristiano, pero pierde su carácter distintivo, ya no sabe si es cristiano o es mundano. Ya no habla como cristiano, ya no piensa como hijo de Dios. Empieza a tomar la forma del mundo. La sal está perdiendo su sabor. Por eso está diciendo aquí: ¿con qué se sazonará? No sirve para nada. El sabor salado se está perdiendo. Pierde su carácter distintivo. Pierde su sabor. Pierde su valor. Ese valor de conservación de la sal ya no es de ninguna utilidad. Ya no sirves ni siquiera como un seguidor de Jesucristo. Eso es lo que Cristo está diciendo. Por eso las exigencias: sean humildes, no se autoexalten. Porque si te exaltas serás humillado.
Tienes que poner por prioridad a Jesucristo si quieres ser discípulo. Tienes que considerarte muerto a tu voluntad. Como dijo Saulo de Tarso: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Quién eres? Esclavo de Jesucristo, para poder obtener y recibir la formación y la renovación del discípulo para servirle al Señor en el ministerio. Es lo que está formando en sus discípulos. Pero si ya pierdes tu carácter distintivo, la sal solo es útil cuando tiene naturaleza de sal. Si pierde su naturaleza de sal, ya no sirve para nada. El cristiano también solo es útil cuando él o ella tienen la naturaleza de Cristo, reflejan el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Estamos viviendo un tiempo bien difícil, en donde ya no sabemos quién es quién. Ya se revuelven con el mundo. Ya no sabes si este es cristiano o no este es cristiano. La sal ya perdió su sabor. Ya no es útil como cristiano. Ya no tiene no se refleja la naturaleza de Cristo. Y a toda esa multitud le dijo el Señor. Y hubo una reacción en el versículo. Allí hubo una reacción. ¿En dónde? En el capítulo 15, versículo 1, porque ahí es donde termina al menos este. ¿Cuál fue la reacción? Cuando Cristo llama a la multitud a una fuerte fidelidad hacia Él. Dice que se acercaron a Jesús, ¿quiénes? Todos los publicanos y pecadores, para oírle. Entre toda la multitud. ¿Sí? Es notorio aquí que solo los que tenían necesidad de salvación, necesidad de perdón, no les importa pagar el precio. Y estos pecadores se acercaron a Jesucristo en respuesta a fuertes palabras de nuestro Señor Jesucristo sobre el discipulado, sobre sus seguidores. Ellos reaccionaron. El fuerte llamado, hermanos, fue acompañado con amor de nuestro Señor Jesucristo. Y ese llamado y ese venir de los pecadores fue el resultado de su amor. Y se acercaban a Jesús para oírle. Ellos veían el amor de nuestro Señor Jesucristo y ellos respondieron. Pero nunca les faltó la verdad. La verdad la tenemos que decir. ¿Sí? Por eso dice que la sal ya no sirve para nada si pierde su sabor. Ustedes no, como discípulos, ya no van a ser útiles, no van a servir para nada. ¿Sí? Por eso es importante, hermanos, renovar, como dice el tema, y transformar nuestras vidas por la palabra del Señor y de nuestro Señor Jesucristo, renovando y transformando a los discípulos. Por eso, Jesucristo, hermanos, a pesar de que hablaba la verdad, lo hacía con misericordia. Y la gente respondió sin suavizar el mensaje, sin suavizar las exigencias del Evangelio. La cruz de Jesucristo, mis hermanos, dice Tito, capítulo 3, que nos enseña la cruz del Calvario para todos los que hemos venido a Jesucristo, que debemos de renunciar a la impiedad y al pecado. Eso es lo que nos enseña la cruz de Jesucristo, su sacrificio, porque Él murió por nuestros pecados, para ser libres de la maldición del pecado, para ser libres del poder de la muerte. Jesucristo murió para eso, para enseñarnos que cuando le aceptamos es para renunciar. Sí, para renunciar al pecado, hermanos. Así que sigamos
renovando y transformando a través de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, porque ese es su propósito, que vayamos creciendo día a día. Por eso es: tome su cruz cada día y sígame. Síganme en mis consejos, síganme en mi doctrina, sigan buscando mi carácter, sigan buscando mis atributos, sigan buscando mi voluntad, sigan buscando la santidad, sigan perfeccionando la santidad, sigan adorando en espíritu y en verdad, sigan conociendo, sigan haciendo la gran comisión que se le dio a la iglesia, sigan amando a su prójimo, sigan amando a los hipócritas fariseos, sigan adelante. Transfórmense, perfeccionen la santidad en el temor del Señor. Ese es nuestro trabajo y nuestra responsabilidad. Señor, te damos las gracias. Muchas gracias, Señor. En donde solo te pedimos que cada vez aprendamos mejor, Señor, a tomar nuestra cruz cada día con gozo. Muchas gracias, Señor. Bendice, Señor, en los 5 continentes a tu pueblo. Levanta al caído. Restaura, Señor. Te lo rogamos. A nuestros hermanos que están caídos. ¿Cuánto te necesitamos, Señor, en estos tiempos difíciles? Porque la sal está perdiendo su sabor. Señor, necesitamos mostrarle al mundo tu luz. Ayúdanos, Señor, a consagrar nuestras vidas, a ayudar al necesitado, mayormente a los de la familia, de la fe. Aquellos que predican tu palabra, Señor, provee y pon en nuestros caminos, Señor, a los que necesitan ayuda económica para que sigan adelante, predicando el Evangelio, llevando tu palabra, proclamando la salvación en diferentes partes del mundo. Muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Oramos. Amén. Gracias. Y que Dios me los bendiga. Gracias.